Hola, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a todos a nuestra segunda entrevista de este ciclo de entrevistas con los y las docentes de la Diplomatura en Dirección en Artes Escénicas. Ya estuvimos charlando con Vale Brutny y ahora toca el turno de charlar con el maestro Gerardo Lippach. Vamos a empezar con la primera pregunta, que es a modo de conocer al maestro. ¿Quién es Gerardo Lippach? Que un poco amplia. Bueno, yo soy coreógrafo, soy docente y soy... Va de nuevo. Ok, llamador. Estuve así toda la mañana, Gerardo. No te puedo creer. Bueno, soy coreógrafo, docente, director y hago gestión también. Y me dedico a la danza hace muchos años en esos campos, principalmente en la creación y en la docencia. Perfecto. Muy bien resumido, el maestro. Yo síntesis, ¿viste? Porque no... Yo síntesis. Siempre, desde que te conozco sos una persona de pocas palabras, y con eso Y soy así. basta. A Es esta todo. altura, ¿viste? No. No me pidas más. Bueno, ahora metiéndonos bien en la diplomatura, contanos de qué se trata tu materia, que es puesta en escena, ¿verdad? Bueno, la materia puesta en escena habla un poco de todos los lenguajes que confluyen en la escena, en lo que llamamos puesta en escena. Generalmente tomamos la figura del director, se llama director al que coordina todos los elementos de una obra en escena, eh, pero la figura del director está más ligado a trabajar con un texto teatral o con textos, digámoslo así, de forma más amplia. Y el concepto de puesta en escena tiene que ver con el rol de la persona que coordina lo que está sucediendo en la escena y poder pensar el hecho escénico más allá de un texto. Entonces, hoy un puestista en escena podría ser alguien que lleva un texto a escena, pero también puede ser alguien que coordina la puesta en escena de un recital de rock, de música. El arco es muy amplio, eh, pero bueno, por eso la idea es como trabajar con los diferentes lenguajes que circulan en la puesta en escena, que tiene que ver con el lenguaje textual de los textos, el lenguaje visual, la escenografía, el vestuario, la iluminación, el lenguaje corporal, la danza, eh, los principales lenguajes que circulan, digamos, en la escena. Eso sería un poco la síntesis de la materia. Y también una revisión de lo que se llama el rol del director, que tradicionalmente estaba más ligado a un texto dramático y que hoy en día, por ejemplo, se ve en las obras de danza que el coreógrafo se llama también director, porque la idea de la persona que coordina esa obra o que piensa esa obra tiene más que ver con trabajar con muchos lenguajes escénicos más allá del trabajo con el movimiento mismo. Esa es un poco la reflexión y la idea de la materia. Perfecto. O sea que no separamos coreógrafo de director. Sería... En principio no, en principio vamos a hablar del que dirige esa puesta en escena Exacto. y analizaremos en todo caso cuáles son los elementos, porque
de última es una definición muy personal, si alguien, no importa mucho el nombre, si uno se quiere llamar director, coreógrafo, puestista, lo importante es tener técnicos y armando un hecho poético con eso, ¿no? Eso sería un poco la idea, más allá de que si sos coreógrafo, cuál es el límite del coreógrafo, cuál es el límite del director, cuál es el límite, más hoy que todos los lenguajes que hoy vivimos en un mundo de mucha hibridez, inclusive con el lenguaje audiovisual hoy en día también, ¿no? Que el coreógrafo agarra la cámara, entonces hace un videodance, entonces que es director de cine, es coreógrafo, ¿cuál es el límite? ¿No? Los límites están como bastante difusos. Claro, hoy en día están todas como los lenguajes, todo está conviviendo, todo es todo a veces parece. Como, Sí, sí, a mí me parece que lo importante es que uno sepa con qué lenguaje se está trabajando. Con esto no quiero decir que todos podemos manejar todos los lenguajes, sino saber dónde uno está parado, con qué lenguajes la obra está conviviendo, abrir también posibilidades de relaciones y de pensamientos entre lenguajes, eh, porque a veces también uno por no conocer no imagina, ¿no? claro, Eh, Muchas veces una persona que viene del teatro cree que el coreógrafo solo es la persona que hace series de movimiento. Eh, Me claro. parece que tiene que ver más con ahondar en esa convivencia de lenguajes, de, de lenguajes escénicos, ¿no? Gera, mira, Bueno, vamos a la próxima pregunta que la dice, próxima pregunta, la tercera y última pregunta que sería así. ¿Cuál es tu reflexión sobre los desafíos con los que se encuentra un director barra creador que está dando sus primeros pasos en este mundo? bueno, los desafíos de alguien que está iniciándose en el campo de la dirección y la creación en las artes escénicas, me parece que es, yo creo que el entrenamiento es una herramienta fundamental. El entrenamiento en los dos campos, en la formación y también en el hacer, en la creación. Me parece que haciendo uno también va aprendiendo, que equivocándose. Uno desearía que su primer trabajo fuese fantástico, que vaya muy bien y esté todo bien. Pero lamentablemente tengo una mala noticia para dar, que el campo de la creación también es como cualquier otro. Si vas a hacer un pan, vas a tener que hacer bastantes panes para poder eh, ser un buen panadero. Eh, Me parece que hay algo del oficio que te permite hacer mucha síntesis en el camino creativo eh, y resolver cuestiones prácticamente, ¿no? Y eso se adquiere con experiencia, con el hacer. Es una pata muy importante, si no la fundamental, yo creo, del camino del creador. Y también uno va descubriendo su poética, cuáles son sus intereses, haciendo, porque uno puede imaginar, escribir, bocetar, hablar con otro artista que lo acompaña en el camino, con un colaborador, pero hasta que no materializa esas ideas, no ves a dónde llegaste, ¿no? Y cómo llegaste. Entonces me parece que las dos cosas son importantes. El entrenamiento en la formación y hacer. Tener la posibilidad de hacer, ¿no? Sí, es muy importante, ¿no? Hacer bajar a tierra todo lo que uno prueba, experimenta, cranea, imagina y Sí, hace. como sí,
bajar a tierra, a ver qué se puede bajar a tierra, cómo es esa tierra, cómo se materializa. Claro. También desde la producción, a veces uno tiene que pensar trabajos mucho más chicos o mucho más acotados de la obra que uno imagina para empezar a materializar eso también. Porque uno crea en un contexto de producción, en un contexto para un otro también que ve. Y eso también es parte del camino. También con las limitaciones también que uno se va encontrando. Con las limitaciones, con las posibilidades, porque a veces uno cree que eso no se podía hacer, pero en También. realidad se puede, o se abre lo uno pensaba que era A, pero se abre una puerta B, o bueno, cuestiones que van sucediendo cuando uno se enfrenta con la materialidad, con el hacer, con el oficio, ¿no? Exacto. Y después uno va encontrando su poética y también decidiendo sus caminos, ¿no? Muy bien. Y dentro de tu materia, ¿cómo se va a abordar tu materia? ¿En qué sentido? ¿Vas a tener textos? ¿Vamos a leer? ¿Qué vamos a hacer ahí? En la materia hay textos que se leen, hay textos, hay ejercitaciones. Básicamente son esas dos vías. Hay textos de referencia y ejercitaciones. Actividades que realizar para poner en práctica los diferentes conceptos que se van trabajando. Todo teórico. Es casi todo teórico y hay algunas partes que son actividades prácticas. Y también a mí me interesa que se visualicen obras. Conocer. Porque Conocer. también conocer, ver obras, te abre mundos, ver diferentes poéticas, estilos, géneros, cosas que se hicieron. ¿Cuál es la primer obra que recomendás para empezar a entrar en ese mundo? ¿O qué artista decís? Vean material de este artista. Bueno, yo tomo una decisión, acá tomo una decisión, no, no puedo decir que va a ser para todo el mundo, ¿No? pero justamente tuve que decidir esto, bueno, qué obra en una de las áreas de la materia tuve que decidir, bueno, qué obra van a visualizar, y me pareció que para mí hay una obra maestra del teatro danza que es Café Murier de Pina Bausch, que justamente es una de las artistas que introduce lo que se llama danza teatro, pero más allá del nombre de danza teatro, me parece que empieza a jugar con muchos lenguajes en la escena. Hay una impronta del movimiento, hay una impronta teatral, hay una impronta visual, hay una impronta de la voz. Además que hizo para mí una obra maestra, ¿no? Y vale la pena verla por sí misma. Pero me parece que ahí hay cierta síntesis de un principio de lo que uno podría llamar, bueno, una puesta en escena en el sentido de trabajar o jugar con varios lenguajes escénicos. Excelente. Perfecto. Bueno, Mercedes, un Bueno, placer. maestro, muchas gracias por su tiempo Gracias a vos. y nos estaremos viendo después de las vacaciones vía pantalla y en algún Siempre. momento en los pasillos de viceversa. Muy bien. Gracias.
Por Gracias a supuesto, vos. vaya a descansar. Nos Nos vemos. vemos. Chau, chau.